escuchando a este viajero, a Jero Pavani, músico de aquí de la ciudad de Rosario. Un trotamundos, un caminante, un tipo que se tomó el trabajo de ir a conocer y a recorrer cada espacio posible, obviamente, de América Latina. Hoy en México, en Ciudad de México, presentando este disco Viajero, esta combinación de palabras que hablan justamente de él y de su personalidad inquieta y de esas ganas de ir un poco más allá y de ser un nómade, porque muchas veces en la vida decidimos ser sedentarios, pero la vida nómade también tiene su magia. Si ya no quieres vivir así. Uno de los vicios o de los gustos o de las manías de Jero es coleccionar instrumentos, y esto lo hace desde muy chico. Primero fueron las flautas, después las guitarras, y después más tarde se sentó en el piano. Y ahí empezó un poco esta carrera en la escena local. Participó en varias formaciones como Ojo de Buey, estuvo también con la gente del Regreso del Cuelacanto, con Cepillo, y tocó junto a una gran cantora como es Aldana Moriconi. Y si faltaba algo, quien acaba de presentar un disco, que lo va a presentar mañana, que es el señor Ramón Ayala, y la semana que viene vamos a estar adelantando parte de este material, también forma parte de la carrera de este joven artista rosarino, como también una de las hijas del gran Jaime. Estamos hablando de Florencia Dávalos. En la semana hablábamos con él, por razones obvias, Jero está de gira constantemente, con sus instrumentos al viento, anda recorriendo ese bello país que es México, ese país donde se celebra tanto la muerte como la vida, porque las dos cosas son parte de esta historia, porque la vida es un cuento, ¿no? Y la vida, como todo cuento, tiene un comienzo, un principio y un final. Y Jero está ahí, está en México, en ese país de las celebraciones, en ese país de la buena comida, en ese país del Ande, del mar, en ese país del comandante Marcos. Ahí está ahora, trabajando en lo que es la música medicina o la música de relajación. Muy buena nota, hablamos un rato largo, y en el medio aquí con el trabajo de Josefina Gali en una excelente edición, en un muy buen trabajo periodístico, vamos a escuchar algunos de los pareceres de este músico, de este andador, de este juglar. La verdad que a mí me apasioné mucho por México cuando empecé a leer los libros sobre Don Juan Matus, escrito por Castaneda, y todo ese costado, digamos, místico de México me atrapó mucho, y siempre, digamos, era un sueño venir para aquí. Y cuando yo saqué mi disco anterior, que se llama Inti, por un premio del INAMU me fui de viaje a presentarlo. Con ese premio que me dieron llegué como hasta Ecuador, y bueno, después por mis medios me fui a Colombia a tocar y presentar el disco. Y bueno, cuando ya había terminado la gira no sabía muy bien qué hacer, si volverme para Argentina o no, y bueno, una noche que estaba medio borrachín me saqué un pasaje a México y no lo dudé, no tenía nada, no tenía ninguna fecha ni nada por el estilo para llegar aquí. Y bueno, y después cuando empecé acá, la verdad que estuvo un poco duro al principio, porque esto ya hace unos años, hace 2 años. Uh-huh. Y bueno, va a ser 2 años. Y de a poquito se fueron abriendo los caminos y terminé entrando en lo que sería el SADAIC de acá de México, que se llama SACAM, que era una escuela de composición de canciones. Entonces lo bueno es que pude audicionar y entré a cursar, que fueron justamente estos 2 años, estuve cursando ese taller, digamos, de canciones, y eso me abrió también la posibilidad de entrar en una convocatoria para presentar el disco en un teatro de la Ciudad de México, que se llama Teatro Benito Juárez. Uh-huh. Me dieron 4 presentaciones, entonces terminó siendo la actuación más importante de esa presentación de disco, que yo saliendo a presentar eso, ¿no? Y acá en México se me abrió la puerta tremendo, o sea, fue increíble. Y bueno, y lo lindo fue que bien llegué, eso que vos decís, realmente bien llegué acá en México. Estaba Mariana Carrizo, uh-huh, que yo la conozco, digamos que es amiga, y ella un poco también me amadrinó, por así decirlo, cuando yo llegué y no conocía a nadie, y me llevó así un poco a las bohemias, como le dicen acá, hacia la noche a cantar y tocar, y me crucé con músicos
algunos músicos folclóricos argentinos que viven acá hace rato y me contaba, justamente un amigo de Citarrosa que se llama Nahuel Porcel. Sí, lo conozco a Nahuel, un amigo. ¿Lo conoces? Sí, sí. Mirá, Nahuel Porcel, bueno, y de hecho él escribió una milonga que yo esa noche me acuerdo que la cantó, y es una milonga que canta la Negra Sosa. Claro. Yo le pregunté, ¿y ese tema de quién es? Claro, le dije, ¿ese tema de quién es? Y me dijo, ese tema es mío, me dijo. Y yo me caí ahí el culo, ¿viste? Marco de la pandemia, digamos, o sea, entendiendo que vos estabas empezando una carrera ya, ¿no? ¿Cómo pudiste sobrevivir? Sí. ¿Cómo te arreglaste para poder, digamos, vivir, ¿no? Mirá, yo empecé, estando al principio, cuando empecé, que estaba en el curso, tocaba donde podía, donde se me daba el espacio, tocaba. Después se me da lo del teatro, que lo del teatro, digamos que fue para mí la primera vez que tocar en un teatro, terminó siendo, salí derecho, porque organizar 4 fechas en un teatro con todo lo que implica, digamos que tampoco fue un trabajo, o sea, fue un trabajo artístico, pero digamos que fue bravo. Y después de eso llegó la pandemia y la verdad que, bueno, mi música, el disco anterior, Inti, se empezó a mover mucho entre lo que es el ambiente de la música medicina. Ajá. Que la música medicina es la música que se hacen en ceremonias de plantas medicinales, tanto como acá peyote o mismo ayahuasca, o ceremonia de hongos o lo que sea. Y eso se empezó a mover mucho y a mí se me empezó a abrir muchísimo la posibilidad de tocar en esas ceremonias. Que lo lindo es que en la medida en que empezó la pandemia, eso, que no estaba tal vez por decirlo del legislado, se empezó a abrir muchísimo, porque empezó a haber mucha gente que empezó a salir y a tocar. O sea, yo empecé a tocar en fuegos para mucha gente, o sea, por así decirte, capaz que entre 60, 80 personas, que es un número para lo que son los números de hoy que se puede en un establecimiento. Y el año pasado toqué todo el año, me moví por México, con un taita de Colombia también, que él que daba la medicina de ayahuasca, y estuve tocando y moviendo mi música y vendiéndola. De hecho, en un momento me di cuenta, digo, la gente no compra los discos porque están en las redes. A partir de la pandemia bajé la mayoría de mi música y la empecé a vender directamente, y la gente súper copada empezó a comprarme la música, así que eso me permitió hasta el día de hoy. De hecho, yo ahora estoy de viaje, estoy en el Pacífico, en Zihuatanejo, y vine a tocar una ceremonia justamente. Todo aquel que se va a devolver al lugar desde donde un día se fue, aunque sea con palabras o pensamiento, no se escapa de la tierra que nos vio crecer, volando un poco alto por el Perú. Que el cielo es el mismo que tienes tú, no se escapa de la luna y de las estrellas, ni del recuerdo que vive dentro de ellas. Búscame cuando salga el sol, búscame debajo de cualquier árbol. Y bueno, y me permitió llevar el día a día. Te metiste mucho en eso de lo que es la música ceremonial, por decir de alguna forma, más allá de tu otra música que tiene un sesgo latinoamericanista y que tiene que ver con nuestras raíces y eso, ¿no? Exacto, sí, yo como que fui manejando esas dos cosas, digamos, mi beta, de hecho Viajero ya lo tenía en camino cuando se me abrió esto, entonces lo cerré, y ahora estoy como, digamos que tengo mucha música que es tanto que se puede escuchar en ceremonia, y música que es, yo le digo, porque le dice música medicina, y yo le digo, bueno, esto es música post-medicina, es para cuando llegues a tu casa y escuches, también es música, sí, latinoamericana. A mí realmente eso es lo que me apasiona, y buscar ese sonido. También me crié ahí en Rosario, viste, con los pioneros, o sea, con Fito, con la canción, la trova. Entonces para mí Viajero fue como un poco, si bien yo en Inti, el disco anterior, me metí mucho en la música andina y todo eso, me llamó mucho esa raíz,
en este viaje también fue como decir, bueno, pero yo soy, ¿de dónde soy? ¿Viste? Yo soy de Rosario y esto es la música que a mí me nutrió, que me nació, y esto es lo que yo hacer. Te pregunto también del tema hablando un poco de esto de la latinoamericanidad, de esto de viajar, digamos, de Latinoamérica como una columna vertebral, Sí. Una columna vertebral de sonidos desde abajo, Sí. de la bahía de la Patagia, digamos, de Ushuaia hasta arriba, incluso hasta el final de Estados Unidos, digamos, o Canadá. Claro. Hay como una reminiscencia o algo que nos une, ¿no? Hay una parte, a la parte de lo que es el son veracruzano, la huasteca, Uh-huh. es muy parecido a lo que es la movida de la chacarera en Argentina, o sea, lo que es la copla. Acá se improvisa la copla, o sea, también en el medio de los sones se van improvisando las coplas, se hace el contrapunto. Eso es algo que es muy bueno, porque si uno, a mí siempre me interesó mucho el mundo de la copla en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y donde podía en el carnaval me metía ahí con los abuelos a improvisar copla, me largaba. Y uno, ese trabajo que lo trae allá de saber coplitas, después te encontrás acá en algún lugar donde están intercambiando coplas y te sirve, ¿no? Y es muy lindo porque ahí se ven como vos cambias, o ves las mismas coplas que las cantan de una manera acá, que allá tienen otra resolución o cosas por el estilo. Uh-huh. La verdad que eso es de eso de lo que vos estás hablando, es para escribir libros, y es como que es un espacio donde uno puede ir descubriendo muchísimas cosas. Después ese 6/8, el 3, o sea, eso del chac tu chacum, ese es el ritmo, yo creo que propio, que encontrás en todos lados, que en Colombia le dicen el bambuco, sí. Y acá es el guapango. Bueno, en Perú el allá festejo. La chacarera. El festejo, claro. Uh-huh. Exacto. Te pregunto del nuevo disco esto, digamos, este elemento del viajar, digamos, como una esfera musical, digamos, a ver, no sé cómo definir, pero digo, esto de tomar al viajero como el juglar que va de lugar en lugar, que va descubriendo. Exacto. A medida que pisa un territorio, como eran los juglares antes, digamos, que no tenían. Exacto. No tenían patria más que del camino, digamos. Sí, el viajero, te digo la verdad, en cuestión así más de música, por así decirlo, en un momento a mí me perdía en la música de Perú y todo, me encantaba conocer y tratar de tocar los ritmos como los tocan ellos. Eso, por así decirlo, se vio más plasmado en mi disco anterior, donde yo traté de hacer música lo más, o sea, respetando los instrumentos, todo, o sea, nada raro. Y esta vez este viajero es como un viajero que saca, también es un viajero de la conciencia, por eso la tapa también tiene todo ese vuelo, ¿no? De todo el mundo interior, ¿no? Sí. Y ligado a que está viajando, o sea, mientras yo compuse esos temas, algunos ya los tenía, pero los otros los terminé cerrando en el medio del viaje, y con esto, ¿no? Como siempre mirando también el pozo de agua que uno trae, por así decirlo, de la ciudad de Rosario. Y yo siempre digo que nosotros tal vez somos un poco guachos de tierra, ¿viste? Como que en Rosario nosotros nos hemos criado con una cultura tal vez de como mucho 200 años, ¿viste? Sí. Que acá te encontrás con cosas antiquísimas, ¿viste? O mismo en Colombia o en otros lados, o mismo en Argentina, pero más en el norte, ¿viste? Te encontrás con tradiciones más viejas. Entonces nosotros tenemos esa cultura que a veces no lo entendemos como raíces, ¿viste? Porque la música de la trova tiene, ¿cuánto? O sea, 30 años, 40 años. Entonces no lo vemos como una raíz cultural, ¿viste? Es como algo que está muy ahí cerquita. Pero a mí me pasó eso, de entenderlo por ver, digamos, comparar la raíz tal vez de afuera, decir, mira este mundo, toda esta música, pues sí, bueno, yo me siento identificado con esto, o empezar a escuchar mismo a Van der Mole, o buscar esa cosa, ¿viste? de Liliana Herrero, estar buscando tu esencia, pero también para enraizarte frente al mundo que vos ves, no sé, tantas cosas, no tantos rituales, tantas culturas, y empezar a descubrirte. Creo que eso es lo lindo de salirse de su lugar, cuando dicen, ¿viste? Que nadie es profeta en su tierra. Cuando vos te vas, empezás a descubrir, mirá, esto es así allá, o claro, allá hacemos esto, o decimos tal cosa. Empezás a descubrir tu esencia. Entonces un poco el viajero este viajero ya estaba un poco más enraizado, por así decirlo, por eso suena así, y por eso yo abro el disco diciendo, ya me acordé quién era, ¿no? Lo que fui antes. Con el viento de libertad siento que ya puedo volar, con mi pensamiento feliz
tanto. A mí lo que me llevó mucho fue, en un viaje allá, yo estaba estudiando composición y me fui para preparar un final de composición, me fui a Catamarca. Y en ese viaje yo conocí la copla. Yo me quería comprar una caja chayera, pero la quería tener para experimentar, no porque me interesaba la Vidal, ni nada por el estilo. Y el tipo que a mí me vendió la caja no estaba en la casa, me dijo, decile que espere que se la voy a vender yo. Y cuando llegó me dijo, yo te vendo esta caja, pero vos tenés que saber para qué sirve esta caja. Y me puso un disco de Mariana Walsh con Leda Valladares, que me partió la cabeza. Eso fue un antes y un después en mi vida. Ahí entendí, wow, esto tiene mucho power. O sea, ese canto grito visceral en Londres, en Catamarca, a mí me cambió, me hizo que deje de ver, o sea, estaba pensando en terminar la carrera y yo quise hacer mi primer disco que se llama Jerónimo. Fue como un grito de decir, basta. Yo estaba estudiando Bartók, no sé, Schoenberg, cosas así, ¿no? Música clásica. Y dije, no, yo quiero cantar con la caja, quiero cantar Vidalas. Y después de eso fue Violeta Parra. Cuando empecé a escuchar a Violeta, fue como, wow, también descubrí que a través del rock que yo estaba buscando en las bandas de Inglaterra lo tenía en Violeta Parra. El tercer pilar también tiene que ver con el huevo y con Nahuel. O sea, yo en un momento lo conocí a Nahuel Marquet, también de Deradé, porque hicimos un tributo a los Beatles allá, hicimos el disco Abbey Road, también con el Willy Echarte de Vudú, y bueno, ahí tuve la suerte de conocerlos a ellos, y a Nahuel. Yo le hablaba de Violeta Parra, que no sé qué, y me decía, ¿vos no conocés a Ramón Ayala? Me dijo él. Y ahí fue como que el tercer pilar fue, un día lo fui a ver a Ramón Ayala, y tuve la suerte de conocerlo y como de ir a la casa y hablar con él, y él me contaba unas historias, así que gracias a que lo conocí a Ramón, después me fui a Paraguay, porque me interesó tanto toda esa cultura, que me terminé metiendo en Paraguay y todo eso. Entonces yo ahí ya estaba, hasta las manos y totalmente desorientado en un punto, porque yo llevaba también toda la música de Charlie y de Fito adentro, y mismo te digo el rock de Rosario, y era como que me costaba mucho integrar toda esa cuestión, ¿viste? Todo lo que estaba viendo afuera con lo que pasaba por dentro. Echa a correr, no es fácil estar quieto, echar raíces en los pies. Me convertí en el río, pero después me ahogué. Me convertí en el fuego, pero después me quemé. No es fácil ser el agua y no estancarse alguna vez. No es fácil ser el sol, dar luz y calor a la vez. Me convertí en un hombre y después me enamoré. No es fácil ser un hombre y no perderse en la mujer. Me convierto en un ave, me convierto en un pez, y vuele donde vuele, nunca escapo de mi ser. Me convertí en el